Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a las cartas sobre la mesa, viernes 6 en punto de la tarde. Ya saben, el próximo lunes se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres. Por eso este programa lo vamos a dedicar íntegramente a esta lacra social. Vamos a ofrecer cuáles son los mecanismos y los medios con los que las mujeres que sufren de violencia de género cuentan a través y que ponen a su disposición de las administraciones públicas. También, por supuesto, vamos a tocar aspectos legales para que sepan que no están solas y que, por supuesto, tienen a un grupo de personas trabajando especialmente para ellas. Contamos esta tarde con 4 invitados que saludamos ya a continuación. Paco Pepe Martín, diputado de Mayores, Tercer Sector y Cooperación Internacional, que viene a hablarnos de la Diputación. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gema del Corral, por parte del Ayuntamiento, también nos acompaña, concejala de Derechos Sociales e Igualdad. Gema, buenas tardes. Muy buenas tardes. Saludamos también a Carmen Martín, presidenta de la plataforma Violencia Cero. Carmen, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Y también a una letrada, Conchi García, miembro de la Subcomisión de Violencia de Género del Colegio de Abogados. Conchi, buenas tardes. Buenas tardes. Para empezar, ¿qué os parece? Bueno, voy a leer algunos datos. 52 mujeres asesinadas en lo que va de año en España, 4 de ellas en la provincia de Málaga. Si os parece, pues para comenzar, el balance de la situación general, de cómo lo veis con respecto a vuestro campo de trabajo. Por ejemplo, en Diputación, ¿cómo está el asunto respecto a la violencia de género? Paco Pepe. Bueno, como ya se sabe en muchas ocasiones, porque se difunde así, la Diputación pone en marcha una serie de programas porque tiene un área que es específica para el trabajo de la igualdad, y en este caso, bueno, pues se trabaja en todas las comarcas de las que depende directamente la Diputación, a través de charlas, de cursos formativos, en los centros escolares, con campañas de sensibilización, también a través del teatro, a través de distintas actividades. Pero es verdad que hablábamos antes de iniciarse el programa, el programa, digámoslo así, que aunque se hacen muchísimas cosas, hay mucho nivel de concienciación, la gente joven y los muchachos conocen esa información, pero vemos que aunque hagamos mucho esfuerzo desde las administraciones y de las entidades sociales, también se ve que no se llega a producir ese cambio que se espera, sino que seguimos viendo que existen casos de violencia de género que siguen matando a personas. Yo vengo de Fuengirola y el primer caso en la provincia de Málaga que fue asesinada una mujer fue en mi ciudad, en mi pueblo, Leo, que nosotros le decimos la Dulce Leo, porque es verdad que era una chica encantadora y que conocíamos todos, y que desgraciadamente ella pensaba que se podía arreglar todo de buenas maneras. Ella no denunció, ella no comunicó a nadie, nadie sabía de la situación de maltrato que sufría en su casa. Se fue de la casa, se fue a otro sitio y el maltratador la buscó hasta que consiguió asesinarla, ¿no? Entonces, es que algo está fallando en la sociedad. Y hoy hablaba con una técnico del Departamento de Igualdad del Ayuntamiento de Fuengirola y le decía, digo, ¿pero qué está fallando? ¿Qué estamos haciendo? Digo, porque la gente de mi edad, yo soy del año 1973, yo tengo 46 años, la gente de mi edad no es tan machista como la gente que viene detrás. Entonces, la gente que viene detrás, ¿qué estamos haciendo? O desde educación, o desde la familia, o desde el manejo de los móviles, o de el acceso a toda la información que tiene la gente joven. Hay información que debe ser controlada en la familia, ¿no? Entonces, todo eso creo que está influyendo para que todo lo que estamos poniendo, el empeño que se están poniendo desde todos los ámbitos, no llegue a donde tiene que llegar, que es el fin de que se consiga que no haya violencia de género o violencia cero, como bien la asociación que está aquí representada por Carmen
se denomina, ¿no? Ojalá no tuviésemos que hablar de este caso en ningún programa, porque no hubiese ninguna mujer que padeciese eso, porque la mujer no es un objeto, es una persona, y el hombre no puede interpretar a la mujer como su objeto. Mi mujer, con la que yo estoy casado, es mi mujer, pero yo no entiendo que mi mujer me pertenezca. Correcto, es ella misma, es autónoma, y eso es lo que tenemos que hacer ver a la gente joven. Nosotros tenemos una campaña en Fuengirola que me pareció muy original, que era analizar las letras de las canciones. Si te pones a analizar las letras de las canciones, es increíble el machismo que existe en las letras de las canciones, que escuchamos todos los días y que las vemos normales. Hablaremos también de todo eso, de la importancia de denunciar, de que no están solas, pero me gustaría también dar la palabra. Sí, porque yo he hablado mucho. No, sí, tendremos, yo espero a tener tiempo, seguro que tendremos tiempo, a Gemma también, pues para que nos cuente con respecto al ámbito municipal, cómo se encuentra la situación en estos momentos. Bueno, yo en el ámbito municipal tengo que decir que nosotros somos el Ayuntamiento de Málaga, uno de los ayuntamientos, yo creo, pioneros en poner recursos a favor de la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Yo he tenido 2 etapas en mi vida profesional, en mi vida laboral, en la que he tenido la gran suerte de poder trabajar desde el área de igualdad. Y en la primera etapa en la que trabajé, lo decía ayer, que estuve inaugurando una jornada de la Federación Española de Municipios y Provincias, que cuando empezábamos a hablar de igualdad y de áreas específicas de igualdad, pues la gente nos miraba raro, era algo extraño, porque realmente nadie sabía por qué había que generar esta estructura específica para tratar los temas de igualdad y muy particularmente pues la lucha contra la violencia hacia las mujeres. En esos momentos, de eso hace ya pues 15 años aproximadamente, era muy difícil que en la sociedad se entendiera lo que estaba pasando. Es verdad que en estos años se ha avanzado mucho en la visibilización del problema, pero no tanto en los resultados que hemos obtenido en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, y eso es algo que, como bien dice Paco Pepe, y lo hemos comentado también con las compañeras antes de empezar, es algo que nos tiene que hacer reflexionar, porque está claro que o hay cosas que no estamos haciendo o hay cosas que aún haciéndolas no las estamos haciendo bien. No están llegando lo suficiente. Efectivamente, y todas coincidimos en que la gran esperanza está en las generaciones más jóvenes, en los pequeños, en las pequeñas y en la educación. Es básica la educación para poder modificar conductas, para poder modificar actitudes y para poder pues generar una situación en la que la violencia hacia las mujeres no exista. Es cierto que después, ahora empezaremos a ver que cuando ven la televisión empiezan ya a decir que es que solo hablamos del tipo de violencia hacia las mujeres, o sea, que los que estamos aquí sentados no creemos en ningún tipo de violencia, es decir, ni contra las mujeres ni contra nadie, pero es cierto que la violencia contra las mujeres, por el solo hecho de ser mujer, tiene unas características muy determinadas, muy específicas, y conviene ponerlo encima de la mesa para plantear que no se trata de una violencia cualquiera, sino que hay que estudiar la vida también. Efectivamente, y no es tampoco cuestión, yo sigo diciendo que nosotros, todas las personas de bien, todas las personas feministas, porque las personas feministas son hombres y mujeres, es decir, que no somos solo mujeres. Es que el feminismo es igualdad, pero bueno, claro, eso ya es otro asunto y tendríamos que empezar por ahí. Yo creo que también de eso nos puede hablar mucho Carmen, ¿no? Carmen, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Carmen nos puede hablar de todo. Con respecto a la plataforma, que no solamente trabaja este día, ¿no?, sino los 365 días del año, pero quizás más visible en esta época, en el mes de noviembre, ¿no? Hombre, el trabajo que venimos realizando la plataforma desde el año 2002 en el que nos constituimos, la plataforma contra la violencia a la mujer está formada por 40 asociaciones y están las áreas de la mujer y de los sindicatos, ¿vale? Está INCIDE, o sea que hay otra ONG también, que no somos solamente asociaciones feministas o de mujeres, sino que somos un conjunto del tejido social de Málaga que estamos preocupadas con el tema específicamente de la violencia hacia las mujeres. Claro, para hablar de la violencia hacia las mujeres, lo primero que tenemos que hacer también es intervenir. Si queremos ir corrigiendo y eliminando esta violencia, lo que tenemos que hacer es intervenir y formar a la ciudadanía en la igualdad, porque no podemos olvidar que la violencia no es ni más ni menos
que la manifestación más brutal de las relaciones de desigualdad que existen. Entonces, educando en igualdad, desde el sistema educativo, desde los medios de comunicación, desde todos los agentes, podrá llegar un día en que no estemos hablando de la violencia, pero mientras tanto tenemos que seguir hablando de la violencia. Violencia hacia las mujeres, por el mero hecho de ser mujeres, y no lo decimos nosotras, lo dice la Organización Naciones Unidas y lo dicen todos los organismos internacionales, es decir, que no es una cosa nuestra, que es que se necesita poner en marcha mecanismos y recursos específicos para esta forma de violencia, porque es específica. Y está muy estudiada y se saben muy bien los mecanismos, qué diferencia hay entre esta violencia y otras formas de violencia, por lo tanto se necesitan mecanismos específicos. Estábamos hablando, parece que estamos en un momento de retroceso, ¿no? Porque desde que se lleva interviniendo en la violencia, pues resulta que las cifras, más o menos, de denuncia y más o menos de asesinatos son lo mismo, aunque hubiese una única mujer asesinada, ya tendríamos que estar celebrando y denunciando la violencia contra las mujeres. Las cifras más o menos podemos entender que, son más o menos estables. Años 3 arriba, 3 abajo, pero con un índice de asesinatos muy grande, que todavía la ciudadanía no hemos tomado conciencia en su conjunto. Si asesinaran a 54 hombres o 53 hombres en un año, de cualquier índole, de todas las clases sociales, porque a las mujeres nos asesinan de todas las clases sociales, con estudios, sin recursos, con una ideología de derecha, con una ideología de izquierda, es decir, a cualquier mujer nos asesina. Si eso ocurriera con 53 hombres, ¿estaría la población con la pasividad que tiene con este tema? Probablemente no. Y estamos en momentos de retroceso y me parece importante porque hay un auge de minimizar y de invisibilizar esta violencia específica contra las mujeres. Y se le está dando también a nivel de los medios de comunicación como mucha cancha, meterla toda la forma de violencia en el mismo saco, y eso no puede ser. Y esos mensajes están calando en la sociedad y esos mensajes están haciendo muchísimo daño al conjunto de las mujeres y al conjunto de los hombres también de este país, porque estamos hablando ni más ni menos que de democracia. Un colectivo que también está pues muy pendiente, muy sensibilizado con la violencia de género, es el Colegio de Abogados de Málaga, y por eso pues saludamos ya de nuevo a Conchi. Conchi, buenas tardes. Hola, de nuevo. Buenas tardes. Pues cuéntanos, ¿qué recursos pone el Colegio de Abogados a disposición de, Bueno, de las el mujeres Colegio maltratadas? de Abogados cuenta con un amplio número de letrados especializados y formados en violencia de género que prestan asistencia a la víctima desde que pone el pie en el juzgado. Y bueno, yo lo que sí me gustaría es se ha hablado de las cifras de mujeres asesinadas, pero también me gustaría recordar que existen a fecha de hoy, en este año, 43 huérfanos por violencia de género. Sí, que también son víctimas, claro. Que también son víctimas, son considerados víctimas a raíz de la última reforma que ha habido de la ley integral, y menores asesinados por violencia de género llevamos 6. Ha sido un gran adelanto incluir a los menores como víctimas directas de la violencia, porque, y aquí voy a hacer una crítica, yo lo siento, pero todavía se tiene la idea de que tú puedes pegar o sea, un maltratador puede llegar a ser un buen padre. Yo entiendo que un hombre que pega a la madre de sus hijos nunca podrá ser un buen padre, y en eso creo que todavía debemos de avanzar mucho, y debemos de hacer ver a los jueces y a los fiscales que tienen las herramientas para privar a esos padres de un régimen de visitas, para privar de una patria potestad, porque entiendo que no son buenos Puede ser, padres. porque también hacían el resto de invitados referencia a que no se denuncian, o que muchas mujeres todavía no se animan a denunciar. Puede ser quizá ese un motivo, el hecho de que si denuncian, pues ese padre se tiene que quedar a cargo de los hijos, o si se separan quizá también el tema de la custodia compartida, las visitas que le correspondan. Puede ser ese quizá, bueno, también el resto de invitados puede intervenir. Empezar que con el el motivo tema por el que no de se denuncie. Cuando hay una denuncia puesta, nunca va a haber guardia y custodia compartida, ¿vale? Eso lo tiene prohibido la ley.
El por ¿Sí qué un no, régimen de visitas o tampoco? régimen de visitas sí se están dando, vamos a ser realistas porque se están dando. Puntos de encuentro familiar, hay fórmulas. Ahí sí, cuando existe, sobre todo cuando existe una orden de alejamiento. Pero lo que sí es cierto que no se denuncia, son muchos los condicionantes que llevan a una mujer a no denunciar, primero porque... Básicamente el miedo, ¿no? Yo creo, ¿no? El miedo, la dependencia económica, la dependencia emocional, qué va a pasar después... La falta de credibilidad que se tiene básicamente también de ella. es que para entender, porque una mujer no denuncia, hay que entender en principio qué es la violencia de género, es decir, en qué circunstancias una mujer está siendo en una víctima. situación de violencia de género. Es decir, es que cuando yo por eso siempre soy muy pesada con este tema y lo he dicho en sede parlamentaria cuando tuve la suerte de intervenir para la modificación de la ley integral, que yo creo firmemente que la mujer antes de denunciar tiene que tener un proceso de atención psicológica. Es decir, muchos de los casos de no denuncia o de denuncia que finalmente fracasa o se saltan la orden de alejamiento o vuelven con el maltratador, etcétera, es básicamente porque dentro del propio problema del círculo de la violencia ellas no están preparadas psicológicamente para poder romper con el círculo de la violencia. Entonces hay que prepararla con carácter previo y que cuando lleguen a la interposición de la denuncia lleguen con tal nivel, vamos, hablamos en un caso obviamente de no contar con una agresión que te ponga en peligro la integridad física. En ese caso es que no hablo de atención psicológica previa, porque entiendo que una persona que sufre una agresión física inminente no puede hacer otra cosa más que ir a denunciar, es decir, y ya se preparará la situación o el entorno o todas las atenciones o todos los servicios que se le pueden prestar o sea, en ese mismo momento y a futuro, ¿no? Pero si es una situación de maltrato psicológico, de maltrato continuado, de que tú efectivamente estás viviendo una situación de violencia de género, que normalmente son... Cuando una mujer se decide a denunciar, han pasado entre 5 y 10 años de que está siendo víctima, pues en ese proceso, en ese tiempo, la información es muy importante y poder prepararla para esa situación es vital, para ella y para la familia, es decir, para sus hijos e hijas, porque es muy importante. Es decir, si no, nos encontramos con gente que ellas mismas se saltan la orden de alejamiento, que ellas mismas vuelven y al final se ponen ellas mismas en el disparadero en muchas ocasiones. Pero no es culpa de ellas, o sea, es culpa básicamente del problema, de la falta de capacidad que se le genera a una mujer de decisión y de libertad y de capacidad de raciocinio en una situación de violencia de género. Es decir, que tú analizas que para que se haya dado una agresión física, normalmente hay una media de 1 o 2 años o 3 en el que te han machacado psicológicamente. Cuando ya te tienen a merced es cuando siguen dando pasos hacia adelante. Entonces, cuando tú ya eres una víctima continuada de malos tratos, es que tú ya no crees ni que tengas derecho a vivir. Es decir, eres una persona que está tan aniquilada además, psicológicamente y físicamente, que es que cuesta trabajo pues seguir para adelante. Por eso es tan importante que cuando una mujer interpone una denuncia, primero que se informe. Y una vez que pone la denuncia, es tan importante que a nivel de las administraciones públicas se pongan en marcha todos los mecanismos y todos los recursos necesarios para que esa mujer no tenga necesidad de volver. Es decir, estamos hablando desde una ayuda económica, pero que lo permite perfectamente la ley. Es más, la ley plantea que sin necesidad de interponer una denuncia, a través de los servicios sociales, la trabajadora social puede hacer el informe y que esa mujer tenga derecho a una renta. Es decir, estamos hablando que en ocasiones son mujeres dependientes económicamente, ¿vale? Pues eso sería una vía para que esa mujer pudiera salir de ese círculo de la violencia. Estamos hablando de viviendas sociales, es decir, estamos hablando de que la ley permite una serie de mecanismos y que las administraciones tienen la obligación y el deber de proteger a las mujeres, y la forma de protegerla en este caso concreto es poniendo a su disposición los recursos que hay. Y si hay pocos recursos, hay que buscar recursos. Los recursos generalmente siempre son pocos, pero hay que ponerlos y a las mujeres las tenemos que informar. Cada vez que
estamos hablando, porque estamos hablando desde la información, estamos hablando desde el sistema judicial, estamos hablando de lo que comentaba Conchi antes, ¿no? Pues no es un buen padre, pues no puede ser un buen padre, pero no porque lo digamos nosotras, sino porque no es un buen padre. Entonces hay que intervenir ahí. Sí, sí. Carmen, pero es verdad que esos recursos tienen que estar y se tienen que dar, pero al final la mujer siempre es la víctima, porque la mujer tiene que abandonar su entorno. Que la ley no está Tiene pensada. tiene que irse. La ley cuando se concibió no se bueno, concibió precisamente para eso. No, Una de las cosas que yo no sí que- necesariamente. Yo creo que en sí ese sentido... Claro, cada caso es un mundo, es decir, Sí, cada claro. circunstancia es un mundo, pero la ley precisamente lo que intentaba y el espíritu de la misma era precisamente que fuera la mujer la que no tuviera que salir del Correcto, domicilio. porque ella encima Es es la decir, víctima y tiene que avanzar. no se es cumple, tanto Conchi, una- realmente. Tiene que Cuando- romper con todo. Cuando, perdona, te he Sí, sí, interrumpido. no, sigue. La mujer, vamos a ver, la mujer sale de su domicilio y Gemma lo sabe cuando hay que hacer un acogimiento Claro, de urgente, urgencia. Correcto. de urgencia, que cuando lo que está en peligro Pero es si su la mujer integridad va- física. Si la mujer va y denuncia, ¿duerme esa noche entonces con su agresor? No, No, ¿Cómo él es la duerme en el calabozo. duerme en el calabozo. Él esa noche suele dormir en el calabozo. Si se localiza, Ya después, si no se le puede efectivamente. detener, entonces cuando ya entra Ya- en juego en la casa de emergencia y eso, para que ella... efectivamente. Para que Pero lo normal es que él salga de la casa, vamos, con una orden de alejamiento sale fuera. El problema está en que, bueno, esa orden de alejamiento... bueno, tendrá que tramitar la renta, el tema de la renta activa de inserción, que cada día ponen más trabas en las administraciones. Luego las ayudas económicas son lentas, las hay, pero son lentas de tramitar y se pierden. Tiene que tener una garantía y una serie de documentación. y de Entonces, temas que hay, abordar. yo sé que hay ayudas de emergencia que se dan así rápidamente, pero hay otras que bueno, que tardan. El tema de empleo, por El ejemplo. tema de empleo. Eso es Claro, fundamental. Hombre, ahora yo las sé que administraciones Diputación públicas- tiene un Sí. concierto con varias empresas. varias Para empresas. la reinserción. Nosotras venimos, desde el principio venimos reivindicando cupos específicos con el tema de viviendas, que es verdad que no sé, viviendas sociales, pues prácticamente hay pocas y se están construyendo pocas, pero sí que planteamos un cupo de vivienda específica para esas mujeres. Y luego después los convenios que tienen Pero, Carmen, las distintas dos administraciones, sí, las distintas administraciones con empresas, pues también dentro Claro, que lo que haya un cupo, decía yo, ¿no? la Pero Diputación Carmen, vamos a tiene ese ser programa realistas. para- Dos Somos- cosas. Yo no soy de las que reivindico en general este tipo de recursos para mujeres víctimas de violencia, porque creo que cada caso es un mundo y después tenemos que ser Correcto, honradas, claro. sinceras con nosotros mismos. Nosotras hemos presenciado, hemos vivido, yo en primera persona impulsé un proyecto de inserción laboral de mujeres víctimas de violencia, pionero, yo creo que no solo en Málaga, sino en España, de inserción laboral de mujeres en la planta de reciclaje de Los Ruices, y de eso hace ya 15 años o así, y que siguen allí 20 mujeres víctimas de violencia, pero no son las mismas 20 mujeres, y aquel proceso y aquel proyecto nos hizo ver que, ojo, reitero, es decir, no se trata solo del tema de la vivienda, que para mí la situación ideal en principio es intentar que la mujer continúe en su vivienda habitual, básicamente porque volvemos a lo mismo, es decir, no hablamos solamente de ella, sino hablamos también de los niños. Correcto. Y hablamos de las secuelas que pueden tener, independientemente de las que ya tienen por el maltrato que han tenido continuado, con la ruptura de su entorno familiar. Pero es que en el tema laboral estamos lo mismo, decía, no se trata de decir, no, tienen que tener una bolsa de trabajo para todos, no, es que hay que partir de la base de que esas mujeres normalmente es que no están preparadas para tener un régimen laboral normal y corriente como cualquier persona, porque nosotros cuando empezamos a trabajar en el tema de Los Ruices, como os digo, pues para que nosotros hayamos conseguido la normalización de esas mujeres, pues han pasado años. Sí. Ellas están en tal situación de ruptura, sin recursos y sin herramientas y tal nivel, a tal nivel devastadas, que tú no las puedes desvalorizar. Claro, que tú no las puedes someter a un régimen de trabajo, de mire usted, de la noche a la mañana usted tiene una oportunidad por la que va a cobrar X dinero, que le significa su libertad y su hay que independencia, pero usted se tiene que prepararla levantar a las 8 de la psicológicamente. mañana, va a hacer un trabajo, ¿no? Que muchas de ellas, yo me acuerdo de aquel proyecto que... Y yo también. Pero total, Carmen, y tú lo Estábamos, sabes, la estábamos. cantidad... Vamos, Sí. además yo lo digo siempre que aquel proyecto fue redondo, porque entre otras cosas integramos a mujeres especialistas en violencia de género que no eran mujeres... Pero esa información de que la mujer va a tener una posible salida laboral, ¿llega a las mujeres una vez que denuncian o antes para que se atrevan a Es que denunciar? realmente no puede haber...
o sea, lo que quiero que entendáis es que ya de por sí cuesta trabajo integrar laboralmente en una sociedad en la que es difícil el empleo, ¿verdad? Que no es fácil, a personas que no tienen unas circunstancias como las que tienen estas personas. Se complica su inserción laboral directamente. Y no basta con decir es que tiene una serie de puestos de trabajo a disposición de las mujeres, no. Es que hay que prepararlas y recuperarlas previamente. Entonces, todo esto, cuando hablamos en general de todo este tipo de cosas, yo soy más realista, es decir, yo soy de las que opino que honradamente hay que hacerle a las mujeres víctimas de violencia un tratamiento integral, efectivamente, un apoyo psicológico. Sin duda, y pasará tiempo para que estén preparadas para tener un trabajo normal y corriente como lo entendemos. Sí, pero los recursos, que es lo que él dice, sí se les da información, es decir, sí, está claro. Claro, es lo la que información se les da y se les prepara. Mi pregunta iba en la línea de esa mujer que está pensando en denunciar, sabe de antemano que si denuncia tiene esa serie de recursos, o una vez que se va y denuncia se le informa de los recursos. Pues depende, si se ha informado antes, o sea, la información está a disposición. Yo es que soy de la opinión de, en principio, digo, si la situación... con lo que comentaba antes Gemma, ¿no? O sea, si esa mujer está en un riesgo, evidentemente lo que tiene que hacer es presentar la denuncia. A presentar la denuncia, que no vaya sola, que llame al 010 y que una abogada especialista la acompañe en la prestación de denuncia, porque me parece también muy importante a la hora de interponer la denuncia, ¿vale? Que vaya acompañada y no vaya sola. Y luego después, digo, si estamos en una situación de que está pensando que está viviendo una situación de violencia, que eso tiene que ponerle fin. Entonces yo lo que sí le recomendaría sería que antes, en principio, antes de presentar la denuncia, que se informe de los pros y los contras en organismos especializados, ¿vale? En las administraciones públicas, en las asociaciones que estamos trabajando en eso, que se informe de con qué se va a encontrar. Y a partir de ahí, bueno, pues igual esa mujer puede entrar en un programa de apoyo psicológico, porque evidentemente una situación de violencia pues te deja bastante tocada con la autoestima. Decía Gemma, claro, antes, con la que autoestima. Antes de denunciar entonces tenga un periodo que le esté preparando psicológicamente. Y hay que empoderarla. Claro, pero desgraciadamente Entonces, esa mujer en ese momento que sufre el maltrato no ve la posibilidad de ir a un sitio a donde le informen. Yo creo que en muchos casos esa persona está encerrada en sí misma por lo que está sufriendo y no tiene la fuerza. Por eso a la red familiar de la correcto, claro, pero el derecho y el deber. Si yo conozco a un familiar mío, conozco a una vecina. Pero en muchos casos yo lo que vengo a decir es que la mujer que se encuentra en esa situación le es muy difícil acercarse a un centro de la mujer a recibir información. Porque lo que le preocupa es que si su marido llega a las 3, si la comida no está caliente, ¿qué va a pasar? O si no le gusta, ¿qué va a pasar? Entonces yo creo que la mujer está preocupada en eso, no en si voy a ir a un centro de información a la mujer y me van a buscar un trabajo o me van a orientar. Por eso es tan importante que los medios de comunicación traten bien la información y que los medios de comunicación no le den tanto Paulo como le están dando al tema de las denuncias falsas, porque eso es mentira. Eso es mentira. Entonces, si yo estoy viviendo esa situación y voy a ir a presentar una denuncia, estoy rondando de ir a presentar una denuncia y estoy escuchando que las denuncias son falsas, evidentemente yo me echo para atrás. Entonces, ese tipo de declaración está haciendo muchísimo daño a las mujeres. Cuando estamos hablando de que el número de denuncias falsas, vamos, que no lo decimos nosotras, que el número de denuncias falsas es prácticamente insignificante. Bueno, yo es que creo que es tan ridículo pensar que se puede engañar a un sistema tan global en el que pasas por tantas circunstancias, tantos profesionales. Pero Gemma, lo que estamos es viendo. Denuncia falsa, ¿vale? Con no se ha podido acreditar los hechos. Efectivamente. Que son dos cosas distintas. Claro. O sea, que tú no tengas pruebas. Claro, para acreditar lo para que acreditar dice. los Pero eso hechos, puede claro, ser también una traba a la hora de denunciarlo, porque la agresión muchas veces ocurre de puertas para adentro. Entonces, digamos, la palabra del agresor contra la víctima, ¿no? En muchas ocasiones, pero o no siempre. Pero el testimonio de la víctima, siempre y cuando vaya bien asesorada y bien preparada, tiene peso. Ten en cuenta que la víctima no es, o sea, la víctima es un testigo especial. No, pero yo no me refiero a que no lo tenga, obviamente lo tiene. Yo me refiero. Te voy a decir una cosa.
los profesionales que trabajáis en esto. Sí, Es decir, llega ya un momento en el que es que un profesional, Sí, yo no me refería a sea eso. policía, sea psicólogo, abogado, sea- sea fiscal, sea juez, es decir, sabe perfectamente Claro, pero cuando... yo iba por la cuando manipulación un del agresor que testimonio- le pueda es decir, cierto, aquí no hay cuando testigos otra y nadie cosa nos ve. es que Yo iba por ahí, efectivamente se por la tengan pruebas y se manipulación pueda acreditar. psicológica. Pero se sabe perfectamente, es decir, los que ya No, pero yo llevamos cuando mucho tiempo... cuando me refería a la preparación a la preparación del testimonio, no me refiero a prepararlo Claro, para que, no. para Sí, que, sí. sino me refiero a que, vamos a ver, a la lo que es el acceso, acreditación, a la, claro. a la acreditación, Claro. es que De lo que hablamos. de lo que hablamos. Y sobre todo en algunos casos, porque cuando tú estás hablando de una agresión física, pues bueno, efectivamente hay un parte médico, existe unas evidencias que a lo mejor pueden ser Claro. más fáciles de acreditar. Pero cuando estamos hablando de un maltrato psicológico continuado, es complicado, es es muy mucho más complicado. complicado, es decir, eso es difícil. Y por lo complicado que es mucho más disuasorio de denunciar, es decir, alguien que se plantea, que dice, bueno, pues me lleva faltando el respeto toda la vida, pero yo, ¿cómo lo demuestro? ¿O cómo lo hago? ¿Quién me va a creer a mí? ¿Quién no? ¿Cómo? Es complicado. Pero la realidad es que no es verdad que exista, vamos, lo como dice Carmen, vamos, ni siquiera... partiendo de la base de que hay en todos los delitos, y eso lo podrá decir Conchi mucho mejor que yo, siempre hay un número residual de denuncias falsas en todo, es decir, Sí, no se solamente habla en un los accidente, seguros, las compañías de seguro, seguro. vamos a partir de esa base, pero es que ni siquiera en la violencia de género, ni siquiera llegamos a ese número de denuncias de ese tipo, es decir, es que no es real. No es real. Vamos a hacer, Pero, si os parece, claro. contesta Carmen enseguida, pero unos pequeños minutitos de publicidad y volvemos enseguida. PTV Málaga convoca el primer concurso escolar Acciones para contrarrestar el cambio climático, un certamen dirigido a alumnos de segundo ciclo de educación primaria, tercer y cuarto curso, de centros públicos, concertados y privados de Málaga capital. Cada clase que desee participar debe presentar un vídeo de duración no inferior a 1 minuto ni superior a 2. En ese vídeo debe explicar 3 medidas o acciones para contrarrestar el cambio climático. Estas medidas deben ser originales y funcionales para que puedan ser aplicadas en nuestro día a día. Los trabajos se enviarán a través de un enlace vía WeTransfer a la siguiente dirección de correo electrónico: concursocambioclimático@ptvtelecom.com, con fecha máxima de recepción de estos trabajos hasta el 22 de diciembre. Un jurado compuesto por profesionales del campo de la educación, la ecología y tejido asociativo medioambiental decidirá a los ganadores. Hay en juego 3 premios. El primer premio consiste en una visita para la clase ganadora a Biopark Fuengirola, con traslado incluido a cargo de autobuses Grupo Paco Pepe. Todo ello grabado por nuestras cámaras, en un amplio reportaje que emitiremos en redes sociales y en nuestra cadena. El segundo y tercer premio consistirá en una visita al plató de PTV Málaga y participación dentro del programa Magazine Málaga TV para contarnos la experiencia en el concurso elaborando estos vídeos. Primer concurso escolar de PTV, Acciones para contrarrestar el cambio climático. Participa, estamos esperando tus vídeos. Es una iniciativa creada por PTV Málaga en colaboración con Biopark, Parque Zoológico, Recreación del Hábitat de los Animales, Autobuses Paco Pepe, más de 50 años dedicados al transporte de viajeros por carretera, APIEMA, Asociación Profesional de Instaladores y Electricistas de Málaga, y Confecciones Miriam, comercio especializado en tallas grandes para caballero. Pues volvemos, ya lo han visto, unos minutos, y creo que Carmen pues quería también tomar la palabra, ¿no? Bueno, a mí ya se me olvidó cómo Hablábamos de la normalización, ¿no? Claro, en es la que sociedad. El problema, bueno, el problema ese, ¿no? Fundamentalmente, o sea, la sociedad ha normalizado, hemos normalizado conductas que efectivamente, bueno, que son conductas violentas, entonces al tenerlas normalizadas, pues no lo vemos como violencia. Y eso es lo que se está cambiando. Yo creo que en este sentido se ha avanzado porque hemos intentado de poner el foco en lo que son conductas violentas y por qué no hay o por qué ninguna mujer tiene que aguantar una situación de violencia. Y ante este avance de las mujeres que se han atrevido a decirle que no al marido y a romper esa relación de pareja es cuando viene la violencia. Entonces, ante un avance de las mujeres, lo que estamos viviendo es
un retroceso o un ataque brutal por ese machismo que se niega a perder la situación de privilegios que han tenido hasta ahora. Vamos. Me gustaría también hablar, porque me parece muy importante, y lo comentábamos también fuera de cámara, el tema de la educación, de la sensibilización y sobre todo de la educación, porque vosotros, que sois expertos y que día a día trabajáis, estáis en el asunto volcados, me decíais que también la violencia de género juvenil pues también está aumentando, ¿no? Se están dando cifras pues realmente escalofriantes, ¿no? La verdad es que la educación es la clave de la transformación. Es decir, si no ponemos esfuerzo y reforzamos los mensajes desde pequeñitos con una dirección clara, es decir, con una idea clara y con unos mensajes claros y rotundos, es difícil que ellos puedan aprender y normalizar la igualdad entre chicos y chicas. ¿El problema cuál es? Que en la gran era de la comunicación y donde tienen más comunicación que nadie y acceso a toda la información, no están sabiendo cómo usar esa información. Yo antes hablaba sobre el acuerdo el pacto de Estado contra la violencia hacia las mujeres. Nos permitió al Ayuntamiento de Málaga hacer una campaña sobre el consumo del porno en menores, y había cifras tan escalofriantes de UNICEF como que los niños empiezan a consumir porno a los 8 años. Claro, cuando tú desde esa edad, sin tener la madurez suficiente, ni el conocimiento, ni la capacidad de raciocinio para poder entender lo que estás viendo, consideras que eso es normal, te vas a relacionar en tus relaciones afectivos sexuales con esos parámetros de normalidad que no lo es. Es decir, el porno está muy bien para los adultos que quieren consumir ese tipo de... A mí me da igual, es decir, es una libertad de cada uno. Y me parece bien cuando tú tienes una capacidad de entender que eso es ficción. Es decir, que eso es una fantasía que no es lo habitual o lo normal, o que cada uno en sus relaciones puede hacer cuando es adulto lo que le dé la gana, que yo en eso no me meto siempre que sea desde el respeto y desde el consentimiento, pero eso no lo puede discernir un niño que es menor. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que frente a toda esa información que ellos están percibiendo, por ejemplo, este tema del porno genera sin duda unas situaciones de relaciones sexuales y afectivas de sometimiento absoluto de las chicas frente a los chicos. Entonces, claro, todo lo que avanzamos con ciertas campañas o con ciertas medidas de educación y mensajes claros sobre la igualdad que debe existir real en todos los ámbitos entre chicos y chicas, pues cosas como esta nos las tiran por lo alto, y ¿no? también en casa, ¿no? Porque si en el colegio te dicen algo, pero tú después llegas a tu casa y tus padres te permiten tener internet a tu disposición, o que te dicen, anda niño, eso es... Sin control. Bueno, si quieres empezamos más temprano, ¿no? Empezamos desde que nacemos, desde cómo nos tratan a niños, cómo nos tratan a niñas, cómo nos visten. Y a partir de cómo nos visten ya nos van socializando de manera diferente, ¿eh? Entonces, y luego después vamos al colegio. Y en el colegio tenemos que educar a niños y a niñas, y hay que hablar de la educación afectivo-sexual en los colegios, y tenemos que hablar de la Constitución en los colegios, y tenemos que hablar del artículo 14, que dice que mujeres y hombres somos iguales, ¿entiendes? Y eso es un proceso educativo, ¿eh? Desde que entra al sistema educativo hasta que se finaliza. Y tiene, o sea, como asignatura transversal, el tema de la igualdad se tendría que trabajar a lo largo de todo el ciclo. Eso por un lado, a nivel formativo, a nivel de medios de comunicación, y luego después a nivel de familia. Claro que hay que intervenir a nivel de familia. Claro que hay que formar a los padres y a las madres en el uso de las nuevas tecnologías, porque al final es que es algo que se escapa, porque ni siquiera los padres controlan ese acceso que tienen los hijos, pues, fundamentalmente los niños, ¿no? Con el tema del porno. Entonces, claro, de aquí vamos luego después a las manadas, de aquí vamos luego después al aumento del consumo de prostitución que tenemos en este país. Es decir, cómo vamos avanzando en una dirección, pero cómo luego después la violencia se nos va colando por otros, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido yo creo que es preocupante, que tendríamos que ponernos todo el mundo de bien, en el sentido de decir, esto hay que acabarlo.
una democracia no puede seguir llamándose democracia con 52 mujeres asesinadas. Y si algo está fallando, tenemos la obligación, todo el mundo, de trabajar en la medida que podamos para corregir esto. ¿Sabes lo que pasa? Que es tan sangrante que esto se tenga que explicar. Es decir, es que cuando hay 52 víctimas mortales, quien niega la violencia de género nos tendría que explicar a los que lo tenemos claro por qué han muerto esas 52 mujeres. No son muertas, son asesinadas. Exactamente, asesinadas. Pero es lo que te digo, ¿por qué las han asesinado? Es decir, a mí me encantaría hacerle la pregunta a la gente que cuestiona la violencia de género, me encantaría que me explicara por qué esas mujeres han sido asesinadas. Es decir, ¿lo justifican? ¿En base a qué? ¿En base a qué? Sí, ¿O por qué? Esa es la clave simple y llana para entender que las personas que defendemos que algo está pasando con 52 mujeres muertas encima de la mesa, tenemos razones para hacerlo y no nos lo planteamos porque seamos feministas, integristas o porque sea lo políticamente correcto, no, es porque es una realidad tan objetiva que quien no la crea me tiene que explicar por qué. Es decir, yo tengo que poder entender qué es lo que esas personas piensan que ha pasado esas mujeres. A lo mejor estamos equivocadas, pero que me lo expliquen. Es que yo no escucho a nadie cuando nos critican, cuando nos niegan, no encuentro a nadie que me diga, o sea, que me lo explique. Sí, que me encantaría saber qué opina la gente, porque a mí me parece lo básico que para la lucha contra la violencia hacia las mujeres reconozcamos que existe la violencia de género y existe la violencia contra las mujeres por eso lo hecho de ser mujer. Es que es lo mínimo. Lo básico. Lo básico, efectivamente. A partir de ahí podremos trabajar para crecer y para eliminarlo. Claro, y estamos hablando solamente de las mujeres que han sido asesinadas, pero que es que además de esas mujeres asesinadas hay 100 y pico mil que han interpuesto denuncias. O sea, que me parece que... Sí, que estaban en peligro, que están en riesgo. Están en riesgo, es que estamos hablando de una violencia muy grande la que estamos sufriendo las mujeres. Aquí en Málaga, a nivel de colegio, hay, lo que va de año, hay 3.000, casi 3.400 expedientes de violencia de género. Y con respecto el otro día comentaba, ¿no?, la policía, me parece la policía local, ¿no?, que estaban arrestando una media de 6 hombres por semana y uno que se estaba saltando la orden de protección aquí en Málaga, ¿no? O sea, que estaban dando... Parece que se han quedado cortos, ¿eh? Porque... Sí, yo lo que escuché... Bueno, esa es la policía local. La policía local, que no es la policía nacional. Que no es la nacional, era la local. Habría que contrarrestar esos datos con la policía nacional y ponerlo en conjunto. Sí. Y con respecto, Conchi, a las condenas, ¿realmente son justas? Porque también entiendo yo que existe el miedo de cuando el agresor va y cumple prisión, a lo mejor una chica joven que pueda denunciar una agresión con 20 años o con 16 años, que desgraciadamente se están dando, porque creo que la víctima más joven tenía 14 años. Si le cae una condena de 15 o 20 años, es que esa chica no ha cumplido los 30 años y tiene de nuevo al agresor en la calle. También existe ese miedo, ¿no? ¿Son justas las condenas en este país? Se aplica la ley, es la ley que tenemos. Yo en eso lo que creo, que todavía no hemos avanzado lo suficiente en la recuperación del agresor, que me parece también muy importante. Es decir, si en esta sociedad entendemos que efectivamente el agresor tiene que pagar por lo que ha hecho, pero que después, efectivamente, la ley nos lo devuelve a la sociedad, nos lo tiene que devolver rehabilitado. Y el problema es que no se hace intervención con los maltratadores, no se está intentando recuperar a esas personas y al final es un problema. Y yo ahí sí que también soy muy, muy beligerante. Creo que hay que deconstruir esos modelos, porque yo soy de las que opino que desgraciadamente esas cifras tan altas de mujeres que ahora mismo son que están en peligro y son víctimas de violencia de género, lo hayan denunciado o no, o tengan expedientes abiertos de una u otra manera, detrás de todas ellas efectivamente hay un maltratador. Es decir, hay que tener cuidado porque esto es un problema social y a mí ellos me parecen en parte grandes víctimas del sistema.
Y si no somos capaces de deconstruir esa educación que ellos tienen, es que los volvemos a tener en la sociedad y es un círculo vicioso. Entonces hay que trabajar con ellos. Existen programas. Vamos, yo de hecho tuve la suerte de asistir a la sesión de URA aquí en la prisión y bueno, fue curiosísimo, porque es que ninguno reconocía que había hecho nada. Claro, es que es el Ninguno de los agresores lo reconocía. Claro, es el problema, van trabajando, lo que cuando pasa vuelven que a son, la sociedad, vuelven a repetir claro, el totalmente. mismo al patrón, fin y al porque cabo si es no, una vuelven peor, condena más que te ponen, porque es decir, tienes creían la que no lo obligación merecían. de cumplirla y si no la cumple, pues verás, pero es que a mí me hace gracia porque hay maltratadores, hombres ya muy mayores, que eso por mucho trabajo que tú hagas, no puede. Por eso es tan importante intervenir en educación, para no seguir criando niños machistas. Pero como, sino como comentábamos creemos, antes de salir en onda, sí. la gente más joven es más machista que los que ahora tenemos cierta edad. La gente joven de 16, 17, 18 años se está detectando que es más machista, porque ve a su compañera como de su propiedad. La persona a la que está la ve como su propiedad, pero se ha educado en el centro y en el sistema, porque nosotros somos ahora padres y estamos también educando a nuestros hijos. Sí. Entonces nosotros trasladamos esa educación a nuestros niños, pero en algo estamos fallando, porque en nuestras casas estamos fallando. Porque lo que yo comentaba antes, si el amor se sigue construyendo sobre la misma base de ese amor romántico, de esos mitos, y ahí no se trabaja, pues claro, estamos en lo mismo. Podemos decir que estamos en un aumento que da la sensación como que hay un aumento, ¿no?, de ese machismo, de esas conductas violentas. Seguimos educando lo mismo, no hemos cambiado nada. No solamente no hemos cambiado, sino que el acceso que tienen los niños con 9 años y consumo móvil, más o menos, casi diario, a los 12, 13 años de pornografía, o sea, estamos hablando cómo están construyendo gratuita y que les llega además de forma directa en su móvil. ¿Cómo están construyendo esos niños? No, que hay que cuestionarse porque un niño de 9 años tiene un móvil. Su sexualidad, ¿cómo lo están construyendo? Nosotros no necesitábamos ningún móvil cuando éramos jóvenes. Tu amigo llamaba a tu casa y decía, está Francisco, está Paco, Pepe, déjele usted este recado. Y cuando tú volvías tenías el recado. Y tenías a lo mejor 16 años. A los niños de 9 años, ¿para qué necesito un móvil? Eso tiene que cuestionarse los padres. Eso tenía que ser otra... Claro, sí, pero es otro debate, pero que es la educación que Pero yo voy a la pregunta que tú formulabas, ¿no?, de hace un ratillo. ¿Qué tenemos que hacer, no? Porque al final esos hombres que son suficientes las condenas, cuando salen se insertan, no están reinsertados, ¿qué es lo que hacemos con ellos? Yo creo una cosa, y yo comparto que hay que destinar recursos, porque esos hombres luego después salen y se vuelven a relacionar otra vez con mujeres, ¿no? Entonces eso, ya, pero entonces hay que trabajar con los que lo quieren reconocer y hacerle ver que es obvio, ¿no?, que eso no es sano para ellos tampoco. Y luego después me parece que es un asunto importante, y yo estoy más o menos las penas, yo no voy a entrar, creo que sí, pero lo que yo sí creo es que tenemos que poner, porque da la sensación como que asesinar y violentar a la mujer en este país o es gratis o muy barato, ¿no? Entonces yo creo que los medios de comunicación, y nosotros hace tiempo ya que lo venimos diciendo, cuando se da la noticia de un nuevo asesinato, ¿no?, una mujer muerta, ¿no?, que es lo que aparece por ahí, que no es muerta, que es asesina, pero bueno, una mujer asesinada, y hacerle un seguimiento, y ese hombre después tiene un juicio y es condenado. Entonces igual hay que decir, el asesino de Leonor García, por ejemplo, ¿no?, que esta mujer asesinada en tal sitio, pues ha sido condenado a tanto, y visibilizar las condenas, me parece que es importante. Y luego después yo creo que el foco donde tenemos que ir poniéndolo es en ellos, en los hombres que son maltratadores, no en los otros, pero en los hombres que son maltratadores. Y en las mujeres hay que seguir dando apoyo, y no se puede escatimar en medios, pero el foco lo tenemos que poner en los hombres que son los que están violentando y están poniendo la sociedad patas arriba, ¿no? Parece que ahí es donde tendríamos que poner el foco. Ayudas para las mujeres, pero trabajar para que esto no se siga reproduciendo.
¿Y realmente las administraciones o los organismos que trabajan para erradicar la violencia de género están coordinados? ¿Estáis coordinados entre vosotros? ¿Se puede dar en muchas ocasiones a lo mejor duplicidad de un servicio que se presta? Bueno, yo sí que creo, obviamente, que todos tenemos servicios paralelos y en concreto sí que creo que duplicados, incluso triplicados en la misma línea, pero es que creo que son necesarios. Es decir, me parece que mientras que además las competencias no sean exclusivas, sino que sean compartidas, parece lo lógico, ¿no? Otra cosa es que después pueda existir en determinadas ciudades o en determinadas comarcas y tal una mayor coordinación entre los servicios que se prestan para optimizar los recursos, ¿no? Yo, en nuestro caso en concreto, la verdad es que siempre hemos contado con foros de participación en los que hemos compartido ese espacio, siempre ha habido una buena relación, una relación fluida. Yo creo que Málaga en ese sentido es un ejemplo, lo digo como lo siento, la verdad, y hemos sido capaces de sacar partido a esos recursos. Es decir, bueno, pues desde la Policía Nacional sabe que existe el servicio urgente a mujeres víctimas de violencia, que a su vez lo presta el Ayuntamiento de Málaga y recurren a él. El Colegio de Abogados nos presta su servicio del turno de oficio gratuito de violencia y nosotros lo publicitamos desde nuestro servicio y significa también un apoyo. Al final nos apoyamos también todos en el Instituto Andaluz de la Mujer. Y por otro lado, pues el servicio de Biogen, de atención, de vigilancia y protección a mujeres víctimas de violencia, la Policía Nacional, está también coordinado con la Policía Local. En definitiva, durante todos estos años sí que se ha hecho un avance en la coordinación de los servicios que se prestan. Y más o menos, pues todos tenemos medio claro cuáles son nuestras responsabilidades o competencias, e intentamos llegar quizás a veces donde no llega otra administración. Es decir, yo me acuerdo que nosotros fuimos desde el Ayuntamiento de Málaga, sin tener las competencias, pioneros en la atención a niños y niñas víctimas de violencia de género, precisamente cuando no formaban parte de la ley y cuando nadie les había echado cuenta. Entonces ayudamos a la creación de Demeter, que es la asociación que atiende a niños y niñas víctimas de violencia de género, y empezamos tratándolos a ellos. Después tenemos un servicio que lo lleva Angélica Cuenca, precisamente también cuando ya veíamos que el tema de los adolescentes era una realidad y que nos estábamos encontrando con ese tipo de conducta, y Angélica lleva años con grupos de chicos y chicas adolescentes jóvenes deconstruyendo esos patrones y esa educación malentendida que tiene cuando no se hacía, ¿no? Y entonces intentamos optimizar los recursos. Yo no creo que tengamos un problema de coordinación, en mi opinión, no. No, además, yo la experiencia mía como letrada, que cada vez que he levantado el teléfono y he llamado a Diputación o he llamado al Ayuntamiento, incluso el derivar, porque muchas veces es lo que decíamos antes, queremos arreglarlo todo con la denuncia, y la denuncia a lo mejor no es... Con la denuncia muchas veces empiezan los problemas, empieza el verdadero calvario de la mujer, y muchas veces cuando tú ves... Y a veces también luego después su liberación. Bueno, sí, es un peaje, por eso es un peaje que hay que pasar. Sí, pero que hay veces, y yo el otro día también lo comentaba, hay veces que la denuncia no es la solución. A lo mejor, sobre todo en los temas de maltrato psicológico, que llevas mucho, el maltrato psicológico habitual, que está machacado. O sea, yo, por ejemplo, la identifico perfectamente, pero ellas no. Entonces, la vas a someter a un proceso judicial en el que se va a estampar contra la pared. La preparas y la divorcias. Claro, efectivamente. Y la divorcias. Esa es otra. Cuando Carmen tú como profesional ves que hay alternativas que no la tienen que hacer pasar por el calvario de la denuncia y lo que rodea a todo lo que pasa, porque no hemos hablado del partido que juegan las redes familiares de unos y otros, que esa es otra historia, ¿no? Que a mí ayer en concreto me contaba una amiga, una presidenta de una asociación de Málaga, no diré cuál, obviamente por discreción y por proteger, que su hermana era víctima de violencia, que el marido le acababa de dar la última paliza y que esa mañana la había ella acompañado a denunciar a su hermana, que la hermana no había querido denunciar porque sabía que iba a ser un cisma familiar y pensaba
primero, que no la iban a aceptar la denuncia por parte de su familia, pero que la del maltratador iba a reaccionar contra ella, como así fue. Es decir, ella fue denunciar al maltratador y empezar a recibir amenazas del círculo familiar del maltratador. Es decir, que él estaba detenido, pero ella estaba amenazada por las cuñadas, por lo otro. Es decir, al final, como bien dice Conchi, es que la estás poniendo en el disparadero en muchas ocasiones. Es decir, hay que tener muy controlados los efectos colaterales de una denuncia, de una interposición de la denuncia, y ahí es donde hay que trabajar todos los profesionales. Por eso es tan importante. Pues nos hemos quedado sin tiempo, Carmen. Sí, no, yo lo que voy a plantear es que es tan importante que haya recursos, porque aunque las administraciones están coordinadas, pero también es verdad que últimamente, en los últimos años estamos viendo cómo se están vaciando de personal las áreas de mujer. Entonces, bueno, las áreas sí de igualdad. Entonces me parece que es importante que se tienen que potenciar con personas, con profesionales cualificados que puedan estar dando respuesta cuando una mujer llega, porque no se puede poner esa mujer en lista de espera, porque si la ponemos en lista de espera ya no sabemos qué es lo que puede ocurrir, si va a volver o no. Entonces, la atención inmediata cuando llega la mujer me parece que es prioritario y son necesarios más recursos humanos por parte de las administraciones. Bueno, Carmen, Conchi, Gema, Paco, Pepe, muchísimas gracias. Se nos ha quedado desde luego corto el programa. Yo espero que haya servido para algo, y también decirle que el próximo lunes hay una cita, ¿no?, importantísima. Sí, que de la violencia se sale. Parece que también, me parece un buen mensaje. Que no es un camino fácil, pero tampoco ha sido fácil lo que ya se lleva pasado, ¿no? Pero una vez que una mujer se pone y da el paso, hay salida a la violencia. Y que no están solas. Y que no están solas, eso es. Y luego después, bueno, pues hacer el llamamiento, ¿no?, a la ciudadanía de Málaga, a manifestarnos el lunes a las 7:30, saldremos de la Plaza de la Merced. Pues muchísimas gracias a todos también por acompañarnos, y la semana que viene de nuevo aquí en Las Cartas sobre la Mesa.